Buenas noches, amigos de Coquimber. Buenas noches. El programa de Reyes Locos y Masoquistas número 1. Yo creo que este es el último programa del año. Estamos con Joel y Kutu una vez más. Sí, no sé. Íbamos a hacer un programa de recopilación, no sé si alcanzamos a hacerlo. Puede que no, pero bueno, cerramos este año, lo cerramos bastante bien porque vamos a estar con el Rey Lear, ahí para que no digan que solo somos filosofía y ciencia ficción. Lo que quería comentar, no sé si los vieron o se los mandé, que Leo hizo un programa promocional de Coquimber en inglés. ¿Ya? Sí, lo vi. Maravilloso. Y entonces él como que lo que destacaba del programa, una especie como de comercial para nosotros, era que siempre estábamos hablando de literatura y ciencia ficción, pero muy enlazado con la filosofía. Y que eso le encantaba, de que, ¿cuánto se llama? De que no era un programa de literatura, era de filosofía, pero las dos cosas iban consolidadas juntas. ¿Sí? Entonces no, que estábamos ya como en otro nivel, porque lo había visto otros programas, pero nadie así manejaba estos niveles como de complejidad. Así como, que nos quiere mucho, como no, y bueno, él también es parte de Coquimber, pues ya viene con micromegas de Voltaire no sé si la otra semana, pero próximamente. ¿Ya? Entonces, igual maravilloso. Ese video también lo tenía pensado. Excelente. ¿Qué quiere dar? ¿Cómo entiendo? ¿Aquí quieres poner ese? Acá. Sí, pues sí. ¿Y por qué no me han dicho esa weá? Ahí lo tengo. Porque me lo dijo hoy día. Es una sorpresa. No, sorpresa, que me acordé. Se me olvidó integrarlo, pero él se volvió a integrar. Pero lo que sí yo tengo la duda con los micromegas, porque hay varias versiones. ¿Tú cachai eso, Joel? Porque hay versiones más, porque como son cuentitos, hay versiones más cortas, más extendidas. Pero leamos la versión de Voltaire. No, porque es por eso. Los editores siempre hicieron distintos. Es un chiste. El gigante que viene a la Tierra de Júpiter. Claro, y es como ciencia ficción también. Eso es lo entretenido. Es un relato, ficcionado de ciencia ficción. A lo mejor así empezamos el próximo año. ¿Ya? Y sin más dilaciones, empecemos con lo que nos convoca hoy. Que tenemos a Shakespeare, pues, ¿viste? ¿Qué más quería? Así. El Rey Lear, William Shakespeare. ¿Ya? Entonces nuestro muy querido, ¿cómo le decían a Shakespeare? El loco Will. No, si tenía como como relacionado con su ciudad de origen, así. No, le decían el título como el título de la serie, se llamaba esa serie que hacen los locos estos ¿te acordás de estos chistosos ingleses? Tiene una serie de Shakespeare, de la vida de Shakespeare, una comedia muy chistosa. Sí, pues, los de... ¿Cómo se llama esa serie, weón? Ya no sé. Así le decían, espérate, dale nomás, si voy a encontrarlo. Es el de, ¿cómo es? Los de Peep Show. Sí. El de Peep Show tenía una serie, pero solo el gordito, el Mark. Sí. Pero no me acuerdo cómo se llama la serie. Pero bueno, ahí está Don William. Upstart Crow, se llama, Upstart Crow. Así le decían, Upstart Crow. ¿Cuervo? Upstart Crow. ¿El cuervo de arriba? No sé qué significa Upstart. Upstart es como arriba de la escalera, así como el cuervo del ático. No sé. Sí. Pero bueno, acá está el señor Shakespeare. Advenedizo. Ahí como un aparecido, claro, porque... El cuervo advenedizo, sí, porque había por como, Marlowe, seguro. Había como toda una serie de dramaturgos en esa época y como que él llegó así como Messi y lo superó todo. Entonces no... Estaba Ben Johnson, estaba Marlowe. Fue el único que sobrevivió al castigo de la reina Isabel, como la persecución. Andaba con mucho cuidado. Interesante eso, que se refleja sus perspectivas políticas en su obra. Lo vamos a tener que decir en su oportunidad. ¿Por qué? Porque muchos podrían decir, dicen que digamos que es un autor moderno, que es un autor contemporáneo, y la verdad es que es bastante conservador, y eso se nota en la forma en que cierra esta obra, y en general, la verdad, en la mayor parte de sus obras se nota que es una persona más bien conservadora, digamos. Una persona que apoya el régimen establecido de las cosas. De hecho, la tragedia se desencadena precisamente por los cambios. Y la epifanía se produce
cuando se vuelve, digamos, al punto de inicio, en la medida de lo posible, porque obviamente ya han pasado varias cosas irreversibles de por medio. Esa es la naturaleza de la tragedia. Démosle, pues. Sí, no, ¿Empezamos? lo que yo quería decir que es interesante en William Shah, en William S., que él muchas veces su obra son historias que ya existían, y él como que hace una versión mejorada, como que la historia estaba ahí dando vuelta y él la retoma, más que cuanto se llama, más que crear una obra completamente nueva. Sí. Entonces, a partir de ese remake que él está siempre construyendo para hacer su propia obra, él se basa como en el teatro anterior, surge como esa suerte de mito con Shakespeare, si no saben si existió o no existió, si era un poco como lo que siempre pasa con Homero. Son figuras tan míticas que al final se pone incluso en duda su propia existencia. ¿Ya? Y parte de eso porque la obra, algunas de sus obras ya habían noticias antes de él. ¿Ya? Pero démosle con esta, pues. Ahí está. Porque acá yo les puse el mapita ahí de todos los Personaje. duques y condes involucrados, así, el rey Lear, están los caballeros, la Cordelia, la Goneril, la Regan, porque es un rey que tiene 3 hijas, la Goneril, la Regan y la Cordelia. Y el rey dice, ya, esta weá, estoy más o menos viejito, como es, como esa cita que sale en Prometeo, si un rey tiene un reino y después se muere. Entonces, Liar como que está cerca ya de la vejez, está en la vejez, ve como la muerte ahí en el horizonte y dice, ya me voy a morir. Entonces, bueno, él es el rey de Inglaterra, entonces voy a dividir el reino entre mi hija y, ¿cuánto se llama? Y que ella se haga cargo de esto, pues si yo ahora ya quiero ya descansar, quiero, ¿cuánto se llama? Relajarme, es como que llega el momento de relajo para Liar. Entonces voy a entregar mi reino a mi hija. Entonces o sea, iba a decir la novela, el drama empieza con una especie de ceremonia en que Lear reúne a sus 3 hijas y bueno, cada hija tiene un duque o un pretendiente, así la Goneril está casada con el duque de Albany, la Regan con el duque de Cornwall y la Cordelia es pretendida, no tiene, ¿cuánto se llama? No Entre tiene el duque de marido todo, Burgundia y el rey de Francia. el rey de Sí. Francia. Entonces, está ahí pendiente, porque la Cordelia parece que es la más chica, ¿ya? Pero se hace esta reunión, y aparte con su señor y caballero, y esta es una parte así igual que se siente media extraña en este presente, pero hay como otro ruido, ¿o no? Sí, no, yo no sé qué. Ya, Ok, es acá. allá. Entonces, espera un poquito. Espérate, espérate. Ahí sí, listo. Gracias. Entonces, ahí se arregló inmediatamente, no sé cómo pasó. Entonces, es una ceremonia un poco extraña, pero resulta de que el día como un salón así de palacio, pero no tan grande, y le dice, ya bueno, vamos a hacer esta repartición del reino. Háblenme ustedes, hija, de cuánto me quieren, así como demuéstrenme su cariño. Y ahí, bueno, en esos términos isabelinos, shakespearianos, ahí bien engolosinados, así, con mucha gomilona, habla la Goneril, y la Goneril dice, no, tú, padre mío, yo te quiero más que el cielo, las estrellas, los océanos, los mares, con mi corazón, con el otro corazón, con lo eterno, y bla, 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 bla. Y el líder dice, maravilloso, ya, este tercio del reino es para ti. Después habla la Regan, y la Regan lo mismo, no, padre, yo no tengo palabras para decir cuánto yo te amo, cómo te quiero, así, cuánto en mi afecto, ya ni siquiera existen ahí los términos para que mi corazón pueda lucurar, así, cuánto es mi amor por ti, bla, 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 ya Regan, el otro tercio es para ti. Y le llega el turno a la Cordelia, y la Cordelia, quizás como demasiado joven, quizás ingenua, toda esta ceremonia tan pomposa, tan formal, como que le repele un poco, como que dice, no, ¿cómo va a estar haciendo esta weá? Sí, obvio que yo te quiero, papá. Entonces le dice, no puedo decir esto, así como no, esta weá me supera, es como demasiado chanta. Y el líder se enchucha con eso, así como,
¿cómo es posible que no seas capaz de mandarte un pequeño discurso de cuánto me querís? Y en este momento, porque en el fondo la historia del rey Lear es la historia de un rey loco. Lear se volvió loco y su locura se nos va presentando progresivamente. Pero ya en este primer momento de la historia hay un problema, porque se enchucha con la Cordelia, se enoja mucho y le quita su tercio del reino. Y la manda para afuera, le dice a los pretendientes, al rey de Francia, al duque de Burgundy, ya, ustedes vean qué hacen con esto, pero yo a esta cabra la dejo sin herencia. Para afuera. Y la Goneril con la Reagan se miran así, chuta, ya como que esto va a ser mitad y mitad nomás. Ya Inglaterra, que estaba ahí dividida en tres, se divide en dos. Y efectivamente, el Lear agarra un mapa, divide Inglaterra en dos, la Cordelia sale de aquí, no te quiero ver más, o sea, por unanimidad. Y de hecho aparece nuestro amigo, el conde de Kent, y trata de hacer entrar en razón al Lear. Le dice, ya, pues si es tu hija, no soy tan cuático con esto. Y no, y de Lear, o sea, Lear siempre cae en la forma en que él ve las cosas es la forma en que son las cosas. Entonces es muy extraño eso, porque no, eso es como cuando se llama el síntoma de su locura. Y no, y que se va a la Cordelia y se queda con él, con la Reagan, con el reino. A ver. Ahí está. Entonces ahí está la Ya, Reagan, está el quería... conde. Ya, dale tú, si no se comenta. A Sí, ver, déjame ver lo si que puedo pasa es desmutear a que Cutopas. las tragedias, en general, no solamente la tragedia isabelina, sino que la tragedia griega, parte siempre de un momento, una anécdota, que desencadena algo que se llama la amartía con H, que es decir, un Martía. error trágico, un error, claro, el error trágico, un Ya. error que, digamos, provoca una catástrofe a largo plazo. Ese error trágico normalmente es una falsa evaluación de la realidad o de las propias cualidades o las propias capacidades. En Edipo Rey, por ejemplo, es haber matado a su padre. Ese error después se salda Pero el ese, momento pero ese, de... ese es un error que parece al final, po, casi como en el último tercio. Sí, pero no, pues, No, aparece no, como en al el primer principio. tercio, como el primer tercio, Eh, pero no al es al principio, principio. acá empieza el tiro, así como, claro, Claro, así como empieza la historia y hay un error. Dale. bueno, en todo caso, en el texto de Sabarino se invirtieron los órdenes y todo, pero lo que voy es, bueno, porque habían reglas también para la tragedia griega que no se cumplen en la tragedia isabelina, po, la triple identidad de lugar, espacio y tiempo, pero en este caso porque hay diferentes lugares, diferentes escenas, diferentes lugares, pero lo que voy es que aquí hay un momento en el cual hay un equilibrio perfecto, que es el principio en que el rey hace esta reunión y se produce, como digo, la anécdota en la que se gatilla este error. Es un doble error. Es el error de tanto de él, del rey Lear, que ser demasiado emocional. Yo no diría que es un estúpido. Es simplemente es una persona que no está acostumbrada a que le lleven la contraria, está acostumbrada a mandar. El error también de su hija, de Cordelia, de la incapacidad que tiene Cordelia de actuar conforme a la necesidad del momento. A la No, ceremonia, a la formalidad de la ceremonia que... no necesariamente a ser estúpida, sino que también la incapacidad de manifestar el amor que siente por su padre. Porque esa incapacidad y también el amor que tiene su padre por ella, que desborda, que es tan grande, que ella se ve ahogada por ese efecto, porque Lear es una persona llena de emotividad. O sea, es una persona, digamos, es un personaje repleto de emotividad. eh, Ella sucumbe ante esa presión, ante esa situación, y él, digamos, toma una decisión que va a resultar trágica, que es precisamente desheredarla ahí mismo. Ella, por sus virtudes, por ser capaz de, en todo caso, decir la verdad y plantarse así, digamos, obviamente reconocida igual, y el rey de Francia igual se casa con ella, accede a casarse con ella a pesar de que es desheredada en ese mismo momento. Claro, el ¿Por otro qué? se Por sus manda a propias cambiar, virtudes. el duque de Burgundy dice, no, No, el ya. otro renuncia a sus Ya. pretensiones sobre ella y ella se casa. Y se Pero, produce entonces la situación, una nueva configuración de la situación en la cual
él decide entonces, con sus dos hijas que le habían jurado amor, digamos, Goneril y Regania, pasar un tiempo con una y pasar un tiempo con otra, reservarse una guardia de 100 soldados, ¿cierto? Y Esa era vivir como básicamente, la idea de jubilarse de él, tener sus 100 él soldados y vivir quería, un ratito con uno, una hija, y un ratito con la otra. sí, y ahí obviamente, Quizá esa idea de los 100 soldados era, de ahí la copió mi compadre Michima, pues, tener la guardia de 100 personas. Los 100 claro, guerreros. tener una guardia, su bufón, sus oficiales, sus mensajeros, y ir de un lugar a otro, digamos, disfrutando del amor de sus hijas, salvo de la renegada, que era la Cordelia. Entonces desaparece Cordelia de la escena y quedan estas dos en el poder. Pero hay otros personajes, y aquí empieza, digamos, la tragedia a complejizarse. Nuevamente la tragedia griega es muy simple porque hay una sola trama, pero aquí hay Hay otra infinidad de trama. personajes que tienen cada uno sus propias motivaciones, y eso puede, obviamente, hace complicado incluso contar esta historia porque surgen otros personajes. Ya sabemos que está el rey, están sus tres hijas y están los maridos de las tres, pero aparte de eso hay dos hijos de Gloucester, que es un caballero de alta Sí, confianza, del Earl claro. de Gloucester, de alta confianza del rey, que es como su mano derecha, y que tienen ambiciones también. Pero uno Es de ellos, el obviamente, Edmund y el Edgar y el Edmund, creo. el Ahí Edgar está. y el Edmund. Sí, ahí Edmund, están, ahí ahí está. están. Claro, pero hay uno que es hijo legítimo, que me parece que es el Edmund. Sí, Edmund tiene pretensiones desmesuradas. Ahí Eh, está. él no solamente quiere heredar el Laird de Gloucester, sino que él, en el fondo quiere ser el rey. Quiere lograr que ambas mujeres, la Ahí está. reina, la Goneril y la Regania, cedan ante sus encantos, porque aparentemente es una persona muy atractiva físicamente, encantadora, y él considera que no están los tiempos como para que una persona que tenga su calidad, a pesar de que sea ilegítimo, a pesar de que sea bastardo, no pueda llegar por esa razón, por ser bastardo, a gobernar el reino. Entonces él trama hace una serie de tramas, digamos, para poder, por el amor, digamos, que le pueda despertar a estas dos mujeres, quiere seducir a estas dos mujeres, y además quiere sacar de su camino a su hermano Edgar, que es el hermano legítimo. Claro, Entonces, él era el que tenía ciertos privilegios y el Edmund estaba ahí como en la guardia nomás todavía, estaba ahí como soldadito, así. Es muy y interesante esta trama porque el Edmund primero se engrupe al Edgar, va primero con el Edgar para decirle que el Edgar cayó en desgracia ante su padre, que es el conde de Gloucester. Y a partir de ahí le dice, sí, no, estáis pedido con nuestro padre anda furioso contigo, así que mejor escóndete, ándate. ¿Cachai? Y el otro como, y le cree, po. El otro dice, no, pucha, algo pasó, yo no hice nada, pero yo creo en la palabra Edmund. Y lo mismo, va el Edmund con el conde de Gloucester y le dice, no, tu hijo Edgar está conspirando y y quiere que yo compire con él, contra ti, padre mío, así. Los pone uno contra el otro a pura historia, a puro cagüín. ¿Cachai? Que es con como cartas siempre, inventadas y todo. claro, pero esto siempre pasa en Shakespeare, que es como el Yago, como el carbonero, así como el Mm. personaje que va engañando y va mejorando, y el Edmund después llega súper arriba, gracias a puras intrigas. Claro, Para el que no sepa, Yago es el ah, antihéroe de Otelo, de Otelo. ya que es en el fondo alguien que se siente traicionado por Otelo porque está preferido la vida familiar antes que la guerra, porque Otelo era un señor de la guerra y él era su segundo. Y sucede que cuando se casa Otelo, él se siente traicionado y abandonado, digamos, con este nuevo Otelo, y en el fondo lo que él quiere hacer es volver a tener el Otelo de antes, pero ya no nos metamos Sí, no, no, sí, con era para ese. mencionar que era un personaje Sí, como que siempre aparece qué En trama. Shakespeare, en las tramas de Shakespeare. Es el gran fabulador, yo diría uno de los grandes fabuladores en la obra de Shakespeare junto con nuestro mundo. El mundo, sí. Eh, No, pero bueno, el Yo mundo, creo que Yago es superior al mundo, pero el mundo hace como todo este trabajo ahí es que la con Edgar. motivación de Yago es profunda y hay que pensarla muy bien, digamos. Por qué hace eso? ¿Por qué se mete en el baúl y roba ropa de Desdémona y todo el cuento?
es un personaje muy complejo ya, po. Deberíamos más adelante hablar de Otelo, porque la gente Sí, tiene no, la idea claro, de que sí. es un negro celoso, pero no es mucho más que eso, es mucho más que eso ahora. Yo esa sí la vi en el teatro, Otelo. Esa sí no pude hacer. Yo también la he visto en el teatro, Sí. pero yo creo que tenemos que hablar en alguna oportunidad. Bueno, la cuestión es que aquí estamos ante Tenemos la ocasión de esas hablar dos de tramas, algo. la de Sí, Edmund y la de Lear. Yo creo que son como las dos tramas bases de Rey Lear. ¿Ya? Después, sí, sí, pero yo quería ahora hablar de algo que estábamos hablando con Cuto temprano, ¿ya? de este personaje Edmundo, o sea, temprano hace unos 15 minutos atrás, una cosa así. ¿Ya? Este personaje El Edmund. Edmundo, que es un personaje, sí, Edmund, Ahí está. es un personaje moderno, porque es un personaje que no cede a la tradición. Un personaje en ese sentido es una, digamos, es un antihéroe, es el malo, el malvado en Shakespeare, porque Shakespeare es un hombre tradicional. Para Shakespeare, digamos, en este caso, al menos en particular, el ser bastardo es un sinónimo de bajeza moral. Y él tiene, digamos, es un hombre del futuro, un hombre moderno, digamos. A mi parecer, digamos, prefigura a todos estos héroes románticos que después podrían, este Edmund se hubiera matado en el siglo XIX, se habría salido con la suya, digamos. Habría sido el bueno de la película. Bueno, O acá sea, casi se sale con la suya, sí, está un súper así. muchacho joven, apuesto, que va contra lo establecido, ¿cierto? Como ahora eso está heroizado, po, sea lo establecido bueno o malo, va contra lo establecido y quiere hacer valer su propio valer más allá de las tradiciones, ¿ah? Quiere romper, digamos, No, porque él, o el sea, orden impuesto. él estaba súper afuera de este tema porque era hijo legítimo. Y eso ya, chao, chao Sí, contigo. Sí, pero es que por eso mismo sería bueno que no sé si me puedo leer, digamos, sí, la claro. escena segunda del acto primero, donde Edmund habla consigo mismo. Obviamente es un cliché en la tragedia, las tragedias de Shakespeare, que cuando el personaje habla consigo mismo es el único momento en que dice la verdad, porque, porque el único momento en que no están tratando de engañar a alguien o engañándose a sí mismos es cuando hablan, digamos, cuando hacen estos monólogos. Escena 2. Un salón en el castillo del conde de Gloucester. El mundo. Naturaleza. Eres mi deidad. A tu ley consagro mis servicios. Esto es romántico, esto es romanticismo, ¿cachai? ¿Por qué me he de someter al azote de la costumbre y he de permitir a la puntillosa exigencia de las naciones que se me desherede por venir al mundo unas 12 o 14 lunas a la saga de mi hermano? ¿Por qué soy un bastardo? ¿Por qué razón un espurio cuando las proporciones de mi cuerpo se hallan tan bien conformadas, mi alma tan generosa, obviamente para sí misma, y mis maneras tan apuestas como pueden serlo los del retoño de una mujer honrada? ¿Por qué se nos infama con este epíteto de espurios, con esa acusación de bastardos? Bastardía y legitimidad. A nosotros que en el hurto lascivo de la naturaleza extraemos mejor sustancia y calidad más vigorosa que las que entran en la procreación de toda una tribu de mequetrefes engendrada en un lecho desabrido, enojoso y duro, entre el sueño y la vigilia. Está hablando de que obviamente los hijos de la lujuria son mejor bienvenidos, digamos, o son mejor Tiene más producidos que ímpetu un hijo de un matrimonio establecido. establecido. Así pues, legítimo Edgardo se habla a sí mismo. He de poseer vuestro patrimonio. El amor de nuestro padre es debido tanto al bastardo inmundo como al legítimo. Legítimo, linda palabra. Bien, mi legítimo, si esta carta produce el efecto de mi plan se realiza, Edmundo el bastardo aventajará al legítimo. Crezco, prospero. Ahora, dioses, proteged a los bastardos. Esto es Bien, interesante. Quería decir está eso bien, también, porque él se eleva a sí mismo. ¿Cuánto se llama esto? Es todo porque el él, juego del. Porque, o sea, los hechos están en su contra. Entonces, él, a través de una poética, invierte los hechos, que es lo que hacía Genet en, ¿cómo se llama? El diario de un ladrón, que es un libro que a lo mejor más adelante podemos verlo, que es un libro ya del siglo XXI, del siglo XX, que es una historia de unos mendigos franceses que están en España y son mendigos, son ladrones, son homosexuales y caen en la cárcel. Y ellos, a puro discurso así como tipo mundo, ellos van invirtiendo su situación y caen como un espacio un poco de soberanía.
que ellos son dueños de su destino, ellos no son trabajadores. Y ellos, cuando se llama, tienen la vida que quieren, no la que les cayó en, ¿cómo se llama? Porque ellos deberían ser obreros. No, pues ellos son como príncipes mendigos. Y de hecho, Son dueños de su destino. y los hombres están Ese como es el héroe romántico por obligados a excelencia, po. casarse, y ellos no, pues ellos son homosexuales. Así. Es como todo un discurso donde ellos, a través de la poética, cambian su situación. Es muy interesante ese libro. Sí, y tiene es un autor Pero muy inteligente. igual eso se ve también en Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, pero como, claro, harto años antes. Pero Claro, y también que anterior lo prefigura incluso. ¿sabes que me acordé también de Filosofía Manormal? También También, hace lo pues, mismo. También ese hace lo ya mismo. casi del siglo XXI. Claro. Sí, son entretenidos los libros así, son bonitos. Son buenos. Sí, agregando algo a lo que dijo el Joel sobre el mundo, yo le estaba diciendo temprano, claro que mi visión es un poquito más psicológica en relación al mundo. No sé si la psicológica es la palabra, pero soy patúo, es decir psicológico. Y tiene que ver con que Shakespeare nos configura un personaje que para él era disruptor dentro de toda la narrativa y el mundo de él. Dice, con este lago, este es un personaje original, y de hecho es un personaje original, el mundo, en 1506. ¿Cachai, no? Es súper original, pero lo que yo le dije a Joel es que para mí este es un personaje mediocre en el siglo XXI, ¿cachai? Porque es un narciso, es un narcisista. O sea, el mundo es el hueón más narciso que existe, que lo que es que yo salgo a la esquina y todos los hueones son iguales. ¿Cachai? Ese es Entonces, un punto interesante, no lo hemos pensado. ¿cachai? Entonces eso es lo que para mí, si hay algo de visionario, claramente es eso, lo que tiene que ver ahí, porque me recuerdo lo que estamos hablando también, que hay un análisis de Harold Bloom, y él dice, el libro se llama, que lo tengo acá y que lo tiene ahí, Joder, seguramente al ladito, te he puesto todo lo que queráis. Ahí está, ¿no? Ahí está ese. La invención del humano. La invención del humano. Yo también lo tengo, Entonces, no está en mi casa, pero no está en mi casa ahora, pero yo también lo tengo. ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí Shakespeare efectivamente inventa un tipo nuevo humano. No, pero bien, es un chiste, o sea, existía, pero él lo siente, lo nota cosas que nadie más. Shakespeare, quizás parte de su genialidad era ver eso, el espíritu humano, y ver todas las posibilidades del espíritu humano. Y una de esas la configura con el mundo, que es el narciso. ¿Cachai? Es un gran psicólogo, Shakespeare. Eso igual lo decía Marcel Schwab, de que, ¿cuánto se llama? Porque no hay que un hombre tenga un lugar en el mundo, que nazca con un lugar en el mundo, por ejemplo, el hijo del zapatero, que está destinado a ser zapatero, era algo era algo que estaba bien. O sea, cuando yo nazco y ya tengo un oficio predeterminado, me lo va a enseñar mi papá, yo se lo voy a enseñar a mi hijo, mi esposa va a ser la esposa de un zapatero. Eso no era terrible, era ver que hubiera un orden en el mundo, como yo no tenía un lugar prefijado en el cosmos. Y lo que dice Kuto es súper interesante, porque hay un momento que es como el momento en que empieza la modernidad, en que el hombre se rebelan ante este destino. ¿Cuánto se llama? Y esto, el Marcel Schwab, me acuerdo en el famoso prólogo de Corazón Doble, creo que lo fija entre como el siglo XVII y el final del XVII y principio del siglo XVIII. Ese momento en que los hombres ya no quieren heredar un destino, quieren como inventarse uno propio. Y cuenta como la anécdota de que un notario, o sea, un hombre no menor, se suicida muy joven, como a los 27 años, y deja una carta, y él dice que el notario dice que había pensado muy seriamente su propia situación como notario, así como lo que iba a poder alcanzar en la vida, y se había dado cuenta que era imposible que a su edad, él alguna vez, desde ese punto hacia adelante, él alguna vez superara a Napoleón. Entonces, decía, yo nunca voy a ser más grande que Napoleón, entonces, ¿para qué voy a vivir? Y se suicida. Entonces, y dice, ahí nace, esto marca el narcisismo de la época de ese Marcel Schwab, porque ya la gente no quiere, la gente quiere ser amada por sí mismo, y por eso existe esta rebelión que está totalmente anticipada por el mundo, como dice Joel, es anticipada por Gargantúa y Pantagruel, pero esto es como hombres ilegítimos que quieren
que, ¿cuánto se llama? Que quieren estar, como se dice, sobre hombros de gigantes, quieren estar por encima de todo el resto. Y que por no estar por encima de todo el resto sufren intensamente. Entonces, este narcisismo, y bueno, esto ya ahora está completamente desatado en el siglo XXI, así, la gente es puro narcisismo, ¿ya? Sí. Ya no quedan resabios de nada más, de ningún otro valor. Así, ¿Joel? Que yo quería apuntar algo que está... O el que quiera, no sé. Lo último nomás, lo último, y ahí desaparezco un rato más. Oh. Así como los personajes, como los personajes del Rey Lear que empiezan a desaparecer. Como el full. Como el bufón. Es que el full desaparece. Pero no, de ahí viene el bufón, pero ya, lo último que quería hacer es lo que también te dije antes de empezar el programa, que era el paralelo que yo veo entre otra novela de otro de los grandes psicólogos de la literatura, que es Dostoyevsky, que es el paralelo entre Edmundo y Smerdiakov, que también es un bastardo. Él es Smerdiakov también. Y es un conspirador, y hace todo, y son súper fríos, calculadores, se la hacen todas. Y eso es. No, qué bueno que te acordaste de Smerdiakov, porque lo mismo, Smerdiakov también, así como el hijo bastardo del papá Karamazov, ¿cuánto se llama? Que no... Que trama. Que trama, sí. Pero es movido por el resentimiento, por la ambición, más que por la ambición, por el resentimiento, en ese caso. Pero lo que yo quería apuntar es que el mismo texto, el propio Rey Lear hace otra invocación a la naturaleza. Ya vimos que el mundo invoca a la naturaleza porque él entiende que la naturaleza debe estar de su parte y que lo que se interpone son costumbres sociales que ya deberían ser desarraigadas. Esto de la bastardía, digamos, se interpone en su camino y él entiende que su propia naturaleza debería hacerlo surgir. En cambio, cuando Lear quiere maldecir a Gonerila por tratarlo mal, básicamente, también invoca a la naturaleza, porque él entiende que la naturaleza tiene otros deberes. Aquí estamos hablando de la escena cuarta, también del acto primero. Óyeme, naturaleza, óyeme, divinidad querida, óyeme. Si te proponías hacer fecunda esta criatura, suspende sus designios, lleva a sus entrañas la esterilidad, resécale la reproducción y que de su cuerpo degradado no nazca jamás un hijo que la honre. Y así, bueno, la maldice bastante más. Si llega a conseguir, engendra un hijo de maldad, que pueda vivir y ser para ella un tormento perverso y desnaturalizado. Sellen arrugas su frente juvenil, que las lágrimas candentes ahonden canales en sus mejillas, que todos sus cuidados y solicitudes maternas le sean devueltos por aquel en escarnios y en menosprecios, que sienta cuanto más punzante que el diente de un reptil es tener un hijo ingrato. Es decir, él entiende que los deberes fraternales también son parte de la naturaleza humana y por eso él invoca a la naturaleza por esa infracción que él descubre en su hija Donerila. Entonces, hay dos concepciones de la naturaleza contrapuestas acá. Una conservadora que entiende que el orden de la familia es algo natural y otra del individualismo, que entiende que las cosas tienen que ser, digamos, logradas a través del impulso y que cualquier tradición o cualquier cosa que se lo ponga es negativa de por sí. Entonces, lo que disculpa, ahí, claro, para recordarte que, bueno, yo este loquito, Harold Bloom, sitúa la obra como el siglo IX antes de Cristo. Entonces, así lo dice aquí en este ensayo, no sé si leí bien o mal, pero así lo dice, que la obra está situada históricamente en 9 antes de Cristo, o sea, no existía Cristo, no existía el cristianismo. Por lo tanto, es una obra pagana. Y él mismo dice que hay como una contradicción, dice, siendo una obra pagana es profundamente cristiana, y viceversa. Porque igual es pagana, fluctúa entre esas dos cosas. Y por eso, en repetidas ocasiones, los personajes invocan a los dioses y a la naturaleza, porque no existía un monoteísmo ahí. Porque ciertamente es británico, están en Britania de los druidas, imagínate una cuestión así. No sé. Sí, de hecho, el personaje de Edgar es un rey de la época mítica. Por eso, digamos, se mezclan tradiciones o leyendas con las obras en la obra de Shakespeare. Pero yendo más allá de esta obra, en general, Shakespeare es un escritor pagano, o sea, un escritor que no tiene una referencia, no es ni remotamente cristiano. Si uno lo lee, no hay referencias a Dios más allá de que alguna otra anécdota por ahí, pero sus personajes más bien siguen reglas que son naturales, digamos. Naturales en la medida en que las entiende Shakespeare, digamos. Que hay
pecados, pero digamos más bien defectos humanos que deben ser combatidos. Él es conservador. eh, y es interesante Pero que según dos lo de que tú los grandes. aclaraste, él era conservador por conveniencia, por las lucas, para ganarse, o no, una cosa así. Oye, Yo mira, creo acá, que lo ¿cuánto se era llama? porque, Estábamos porque hablando de la había visto que le naturaleza, había, mira. Y yo aparece. creo que lo era porque había visto cómo le había ido a los demás, a Marlowe, por ejemplo, que lo habían colgado, y yo creo que se quería ahorrar ese problema, ¿ya? Digamos, no quería tener problemas con el poder. Pero yo creo que también era conservador, digamos, políticamente, aunque obviamente no sabemos mucho de su vida, pero se transfiere, se ve de sus obras que él que creía que había un orden establecido y que cualquier infracción a ese orden establecido tenía que ser combatido. En este caso, incluso a una persona que podía haber sido una persona virtuosa como el mundo, no le correspondía asumir el reino, simplemente. La naturaleza se iba a encargar, digamos, de dar cuenta de eso, de su desmedida ambición. En el pecado de la ibris, como lo veían en la antigua Grecia, digamos, en la ambición desmedida. Yo creo que el castigo del mundo es precisamente esa ambición desmedida. Es algo demoníaco, digamos, Entonces, lo Oye, que espera un poco, Joel. ¿Podría ir un poco Ah, y explicar? también quería decir otra cosa. No, no, pero Es espérate. interesante. ¿Podría explicar lo que es la ibris? Ya, H, Y, B larga, R y S, porque es un concepto muy interesante que tenemos súper perdido en el presente, así, que viene de Grecia. La ubris o ibris es una especie de pecado griego. Es un pecado que se perdió con el cristianismo. Es la excesiva ambición. El exceso de ambición. Sí. Es pretender Como situarse el de o Ícaro y lograr Dédalo, cuando se más va a allá, es lograr más allá de lo ¿cómo que le corresponde a uno. es como la codicia? volar muy cerca del Sí, sol. es algo parecido a la codicia, pero en realidad es más bien ambición de poder, más que Ya, ambición de cosas, de poder. ya. Eh, El Ícaro, po. por eso, cuando había alguien que era demasiado poderoso en la ciudad-estado griega, se lo tendía Se lo a echaban. desvincular, a expulsar de la ciudad, como le pasó a Temístocles, por ejemplo, que después de la batalla ahí de Platea, inmediatamente, casi inmediatamente, digamos, lo expulsaron de la ciudad. Cuestión que nos parecería muy extraña, porque estamos tan acostumbrados a que nos gobiernen, digamos, gente poderosa, pero ellos no, pues, ellos eran ciudadanos y querían conservar, no querían tener reyes como lo habían tenido en la antigüedad. Entonces, cualquier persona que tuviera demasiado poder era un peligro para el equilibrio en la comunidad, entre los ciudadanos. Entonces, se transformaba inmediatamente en alguien peligroso, alguien sospechoso porque podía incurrir en el pecado de la ibris, en pecados Ahora, en los que incurrió ciudades completas como Atenas, y por eso fue destruida. Por lo menos eso es lo que dice Plutarco, pues. Ah, en la historia merecido, de la. merecido lo tenían esos culiados. Sí, Está bien. Oye, pero yo quería Más como encima marcar mataron a mi un, compadre Sócrates. sí, yo quería marcar un poco estos puntos porque, bueno, la tragedia se desencadena porque Lear echa la Cordelia para afuera, queda con Goneril y la Regan, y la Goneril y la Regan bien pronto se aburren de esto del rey Lear jubilado que tienen Ya. que Ah, mantenerlo un mes cada una en su castillo, ¿ya? Entonces verdad, pues verdad que viene esa es y lo echan. como empiezan las tensiones, ándate para allá, ándate para como la acá. visita, la visita así como si de un mes por un lado, un mes para el Claro, otro. y ya no quiero que tengáis 100 caballeros, quiero que tengáis 50 50, nomás. y ¿Y después para quiero que qué? tengáis 10, 20, weón. ¿para qué queréis? Porque salen caros de mantener. Entonces Rey Lear empieza una suerte como de exilio en su propio reino, o en lo que era su reino. Entonces empieza como una especie de vagancia. Y claro, más allá de toda la trama, a mí porque yo saqué fotos de una de las versiones del Lear, es una con Anthony Hopkins, y saqué casi todos los fotogramas que saqué, eran esa historia muy triste de la vagancia de la vagancia y del Lear que está cada vez más enajenado, cada vez más solo, y esos diálogos que él tiene con su bufón, así como un rey antiguo tenía la entretención, ahí tenía el bufón que sale, ese señor que sale con la plumita ahí en el sombrero, y empiezan, cuanto se llama, a buscar un poco el sentido de toda esta pérdida, porque no solo que perdió el reino, perdió el cariño de sus hijos, perdió el apoyo de sus caballeros, que se los quitaron. Entonces, este rey en desgracia, es cuanto se llama, es el motor más fuerte de esta historia.
O sea, porque nosotros no podemos tomar las intrigas del mundo, así que es interesante, pero el Lear como protagonista de la historia toma este sitial a partir de todo el desarrollo de su caída, de cuando se llama, de subir hacia abajo. Y acá ponte, yo quería mencionar esta frase, que ahí podemos retomar lo que estábamos hablando, que Lear dice, quiero olvidar mi naturaleza. O sea, en Lear hay una completa lucha contra la naturaleza, o sea, de parte del mundo que la reniega porque no le conviene, y Lear, cuando se llama, que está luchando más o menos en contra, ¿en qué contexto este? De que él como rey está completamente humillado, así como rey caído. Entonces él empieza a habitar un espacio que él, no sé si lo sabe, pero es el espacio de la locura, ¿ya? Porque él se siente demasiado humillado como para tolerar cuando se llama que la hija lo hayan expulsado, porque ahí está a la intemperie. Entonces, y está siempre, está luchando contra sí mismo, contra su propia impotencia, y es como la impotencia de la vejez, es que ya, porque de alguna manera esa es la metáfora que está acá dando vuelta, de que cuando ya estemos viejos, estemos débiles, hayamos perdido parte del poder que teníamos, eso lo vamos a resentir. Y lo que anuncia Shakespeare acá es que la forma en que lo vamos a resentir es a través de una cierta enajenación. A ver qué más tiene acá. No debería haber sido viejo hasta que haya sido sabio. Entonces, esto es como una especie como de anuncio que dice el bufón, así porque claro, a Liam le falta sabiduría en el momento del principio, como decía Joel, así como decías tú, entonces se llama como del error. En el momento del error ahí Sí, ya, la maitía. es esa, la amaitía, Amartía, perdón. amartía, ¿ya? Y después, ya, bueno, y ahí vienen esas escenas que ya está con la hija, esa me parece que es la Regan. Hay quien empieza a pelear en el castillo, ¿cómo es posible que me esté quitando los soldados? ¿Cómo es posible que no? Porque ¿cuánto se llama? La Goneril me trata tan mal y tú también me estás tratando mal. Hay muchos momentos muy patéticos en Lear, así como que, y son como momentos que él pasa de una melancolía, de una necesidad de ternura, y después se convierte eso en arrebatos de ira. O sea, es un personaje muy complejo, así, ¿no? Cuesta mucho calarlo al líder. Así como no, o sea, no hemos quizá agarrado un poco de Edmund, de los otros personajes, pero del Lear es difícil como empezar ahí a analizarlo. Porque, Es que es una especie de perpetua es como tempestad una fuerza en la emocional. naturaleza, ahí Sí, como, es una fuerza emocional que lo desborda, lo desborda. eh, Además que la actitud además que toman los demás con él es algo que da mucha potencia al personaje. Todos lo respetan mucho al principio. O sea, es como el heteropatriarcado en persona, po, weón. Es el Rey Lear, el es como pater la gran familia. autoridad y él determina, digamos, que ahora se aburrió de ser el jefe de todos, digamos, y ahí, digamos, empieza a perder lentamente su poder, en realidad no tan lentamente, y eso obviamente causa un caos, digamos, en él y en su entorno. Y el Y eso es lo detalle, que el lo detalle vuelve. tan moderno que el poder pasa a las mujeres, porque las tres hijas son mujeres. Entonces, ¿cuánto se llama? O sea, no es que él discuta con otros hombres, porque los maridos de la Connelly y de la Reagan, igual como que pasan, están siempre como en segundo plano, así, En un Shakespeare segundo plano, nos además que deja ellos claro mismos que también sí, son pues, manejados por sus las mujeres. mujeres son las que mandan ahora. Y, Mm. y todo, y empieza el caos para el hombre, ¿viste? Y nos anuncia esto igual Shakespeare. Ahí, no, sí, Pero sí, esta película me encanta, un pobre enfermizo de él y despreciado viejo ahí, no, y ahí maldiciendo, y el bufón desesperado, porque esa es una parte que está en la intemperie, y el bufón le pide, por favor, rey, busquemos refugio, así, no, yo bajo la tormenta. voy a enfrentar a la naturaleza, y que venga nomás, y me toque lo que me tiene que tocar, así. Y ahí el mismo reconoce igual que está como cayendo en la locura, ese razón comienza a extraviarse. Y el bufón ahí como que parece que acá muere, o sea, desaparece, así como que no. Y Sí, ahí está desaparecido. claro, y mira, y ahí sale Kent, que es interesante esa transformación que tiene Kent, porque parte de cuando cae en desgracia la Cordelia, también cae en desgracia Kent, porque Kent la defiende. Entonces le dice, ya Mm. te expulso, así ya no te quiero ver más conmigo. Y Kent se corta el pelo, como que cambia un poco su apariencia,
y vuelve como un sirviente. No sé cómo lo pone acá. Sí, Y es como el sirviente más fiel, así, y como que Lear no lo reconoce. Entonces ahí está el Duque de Kane, que ya no me acuerdo qué nombre tenía, pero él también acompaña a Lear en su periplo. No no me sé. acuerdo cómo se llama en realidad, Claro, pero sí y tenía acá un está apodo. y acá aparece también este otro que también había caído en desgracia, pues ¿cómo se llama? El Edgar. Se lo encuentran ahí, la tormenta ahí. Edgar, cuando se da cuenta que lo están persiguiendo y que ha sido traicionado por su hermano, también se produce un choque importante, digamos, en su Ese- ese- percepción del mundo. Él era un joven idealista, un buen muchacho, confiaba plenamente en su hermano a pesar de que era bastardo, y en ese momento para sobrevivir se transforma en un loco, se para encarna la sobrevivir se personalidad de convierte un en loco, loco, ¿sí? Si no, eh, no, se hace pasar por loco en realidad para poder El pobre Tom, sobrevivir. pobre Tom. El pobre Tomasito. Sí, Tomasito. Tomo Bedlam, como le decía el otro, Tomo Bedlam. Sí, sí, no, esa parte también, claro, entre el Ken y el otro, y este viejito, el Edgar, también son como de recursos clásicos de Shakespeare, eso, el juego de la equivocación, de los errores, el disfraz, que son iguales, esto, es como el Clark Kent, así como, loco, ponte unos sí, lentes y soy otro, así, ya, nadie te conoce, y nadie se da cuenta que soy vos. Es entretenido eso en Shakespeare, que le guste jugar con esa... claro, porque el que es lo único que hace, acá se corta el pelo, ¿cachai? Y parece que se ha visto la barba y ya Lear ya no lo No lo reconoce. reconoce. No, no es muy creíble eso, pero bueno, así pasa, pues, ¿cachai? Y el Entonces, pobre Sí, pero es Tom, que en realidad esta obra hay que leerla a ratos como una especie de parábola, más que algo que podría haber ocurrido, digamos, como una, es como, hay mucha metáfora, digamos, no, es pero como estas historias bíblicas. pero yo creo que no, la vejez está llena como de esos sinsentidos. O sea, o sea, de la última vejez, así con los últimos 10 años de un tipo, pasan cosas muy raras. Si no es tan irreal. Lo que pasa es que son historias que muchas veces no se cuentan. Por ejemplo, yo tengo este amigo que era nieto de, ¿cómo se llama este escritor? El escritor surrealista chileno, el Juan Emar. Y me contaba así como cómo vivía Juan Emar, así como que vivía en un sótano y tenía como 50.000 manuscritos ahí, uno al lado de otro, y después llovía y se borraban los manuscritos, él es el autor de Umbral, así por ejemplo, y se perdían los manuscritos. No, si la vejez es una decadencia infinita. Lo que pasa es que es un lugar donde no queremos mirar, porque es un lugar que nos aguarda y no sabemos qué va a pasar, así como eso. La otra vez que veía una serie que había esos coroneles que se perdían y salen en bata a la calle, empiezan a darle órdenes al mozo que encuentran. La vejez como, porque siempre se toma como una especie como de retorno a la infancia, pero a veces no, la vejez a veces es una parodia de la adultez. Entonces, es como un rey falso, Liar. ¿Ya? Pero eso quizás nosotros nos vamos a vuelto un hogar de ancianos y nos vamos a encontrar un médico falso, un abogado falso, así, de gente que sigue imitando la vida que perdieron. No, sí, lo que pasa es que es un abismo donde uno no quiere mirar, ¿está bien? Pero Shakespeare en este caso te lo muestra. Entonces, ¿no? o Bueno, sea, también la vida una especie de deterioro, pero yo creo que la situación obviamente se encadena más cuando ve la traición de sus hijas. sí, por Es eso el es, dolor emocional más que le da, es lo que lo conmueve, lo trastorna, digamos, por aparte que su situación de dependencia. ya era medio limítrofe ya, pues. Entonces, Borderline. ya borderline, completamente, está desbocado, Ray Liotta, a este le faltó ser más Al hombre, leash, al leash. claro. No, no, Entonces, sí, no, pues no, lo que era muy emotivo y sus mismas pasiones lo traicionaron al final, o sea, porque igual, o sea, ponte tú, si el loco le da toda la confianza a las dos hijas y traiciona en cierta forma, y eso en cualquier mente humana, que un peso traiciona el amor de su hija más querida, creyendo él que, que ella lo había traicionado a él, que Cordelia lo había traicionado a él. Y más encima, y eso es importante, que lo que resalta este loquito, Harold Bloom, está el bufón, que lo único que se encarga todo el rato es empujarlo más y más a la locura, haciéndole notar todo el rato lo imbécil y necio que había sido.
¿cachai, no? Entonces cada vez lo va empujando más a más, es como un castigo. El bufón se queda para castigarlo, ¿cachai? Y finalmente, claro, y hacerle entender a través de la locura que sea, de que había cometido un error grande, ¿cachai? Y todas esas cosas se juntan, porque... Pero que el bufón lo tortura, pero al mismo tiempo como que el único que le dice la verdad. Porque Sí, pues, Lo obvio que necesita. pero Sí, al mismo tiempo... es con la verdad, es con la obviamente verdad no como, hace reír a lo, nadie. lo vuelve loco, pues, si no hay otra forma de volver loco un rey. Que es con la verdad. Pero menos a él, porque ¿cachai? Si él le dice eso, o sea, en el fondo ya, tú le diste todas tus dos hijas, que las querías, pero no tanto. Y a la otra le quitaste todo, que la que más amáis, ¿cachai? Y después te traicionan esas dos, o sea, ¿qué rol más grande de juicio? El mismo rey ya se da cuenta de eso. Pero está el otro ahí para meterle el dedo en la herida, ¿cachai? Todo el rato. O sea, mira ese cuadro, ese el Edgar, vestido de mujer, mirando la tormenta ahí en la cabaña donde se refugian. Dice, el que sufre solo, sufre sobre todo en su mente. Así como, no, es como, claro, si es la locura, es la vejez, que no tanto puede decir, esto es lo peor, ¿no? es buena esa frase. Esa frase, lo peor no dura tanto para poder decir. Esa es una traducción muy, muy buena. Pero lo que dice ahí es que nunca hay que decir esto es lo peor hasta que realmente sea lo peor, ¿cachai? Porque siempre puede haber algo peor. Y Sí, cuando lo peor sucede, tú ya no lo puedes ni decir. Eso es lo que quiere decir todo eso, ¿cachai? ¿No? ahí está la parte donde habían humillado a Kent. Pues casi lo matan los guardias de la Reagan, creo. Así, no. Sí, porque se habían alojado en su castillo y ahí de ahí echaron al rey Lear, Al Kent que no que es no Kent, tuvo, que no. Eso es, que no, perdón. Si tú puedes decir esto es lo peor, es porque todavía no es lo peor. Eso es básicamente lo que quiere decir. A eso le faltó. Sí. A ver. Y realmente esta tragedia va de mal en peor, o sea, termina como O toda la sea, gran tragedia yo una vez vi una de infografía, Shakespeare. no la encontré ahora, pero va diciendo cómo iban muriendo casi todos los personajes, cómo van cuesta desapareciendo. abajo, es una Es bonita esa infografía, cuesta pero abajo no. permanente. O sea, aquí Pero nos mata a todos. O sea, el loco aquí no, nos mata o casi sea, quedan tres vivos. mueren casi Quedan todos tres y el bufón sí desaparece, no muestra cuándo muere, pero se entiende que El muere en bufón algún desaparece. momento. Queda Se aparece en Ken, la batalla en todo caso, ¿eh? Es la queda última vez que Edgar. se menciona, justo antes de la batalla con el rey de Francia, cuando Ay, fue apresada Cordelia y el rey Lear. No, Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, weón, yo entendí que muere pero como en la tormenta, que de frío en la tormenta, porque son todos viejos, estos bufones viejos. no muere y no muere. No muere. Pero como que la de cuest- ella no aparece. Y ahí está después que Es el Gloucester, con con su hijo. El Gloucester ciego con Edgar. Con Edgar. Así. Sí. Y quedan ya como vagabundos. Gloucester es enceguecido por Regania, le sacan los Corrigan, sí. ojos, sí, Así. porque bueno, querían, digamos, no me acuerdo por qué en realidad, por qué lo cegaron, lo torturaron, lo interrogaron, me Es acuerdo, súper cruel un esa poco. escena, es muy cruel, es muy injusta, es súper injusta toda esa escena. Era porque simplemente el otro era legal nomás, pero era fiel. Esa parte donde Gloucester se quiere suicidar y Edgar le lleva cerca de un abismo. Dice, ya déjame acá Bueno. en el abismo para tirarme. Eso es tragicómico, porque le dice Y él tírate y en realidad nunca cayó tírate, de ninguna claro, parte. y cae como un metro nomás. Tan cerca del abismo, le dice, sentí el viento, sí, sí lo siento. Ya, bueno, tírate acá. Pero él lo hace para salvarlo, para que no se mate. Pero él ya está tan humillado, Gloucester, porque le habían torturado, le habían sacado los ojos, que dice, ya, ahora me toca morir nomás. Y el Edgar se apiada de él, porque el Edgar, recuerdan, Edgar, su hijo auténtico. había caído en desgracia porque Gloucester había descargado injustamente la furia contra él por los cagüines del mundo, y en ese sentido lo salva. Y después andan vagando ahí por el reino, pero juntos, y él lo está como protegiendo. Y ahí aparece Y Liam. nunca le dice que es su hijo. No le dice que es su hijo. No, nunca, y él como que cambia su voz, así como que Sí. con esos fingimientos que hay en Shakespeare, que un personaje se disfraza de otro, no, él nunca lo logra reconocer. O sea, le dice que es su hijo al final, cuando le pide permiso para matar a Edmundo. Ahí ya están Es, juntos, es el importante Gloucester decir con Lear. ahí, recalcar que estamos recalcar la idea de un Shakespeare conservador, porque en el fondo lo que menciona en la propia obra es que Gloucester, cuando tuvo a Edmundo, fue enceguecido por la lujuria
y ahora había quedado enseguecido realmente, pero era una especie de consecuencia tardía de ese primer enseguecimiento. O sea, que la lujuria, digamos, había sido finalmente castigada, la lujuria de Gloucester. Pero eso es extraño porque el Carlos Bruno toma eso como algo conservador, pero no me acuerdo por qué razón se me olvidó, pero en este rato no tengo Pero lo ninguna ves, respuesta. o sea, estamos hablando de un Sí, pecado que merece un castigo, pero sí, puede ser. por lo menos en la obra de Shakespeare. La cuestión es que Edgar pudo por fin enfrentarse, no sé si vamos a saltar todo lo que pasó con las hermanas. A ver, no, Las pero hermanas, Pero es que, se no, dale traicionan una a nomás, pues, otra, sí. No, empiezan a hacer mucha intriga, en el mundo puta, alimenta toda esa intriga, hace que una de estas locas, creo que no cuál de las dos, iba a Regaña declarar. creo que no fue la que le mandó una carta al mundo diciéndole que quería que matara a su marido para que Claro, algo asumiera al otro así. lado, pero él Sí, ya se había comprometido también con Gunneril al mismo tiempo. claro. Él dice, ¿qué me ¿con qué quién tiene hago? el Dice, amorío? ¿Con Regar o con Goneril? esa es famosa con las dos, y dice, ¿a quién me pesco? A una, a la otra, a las dos, a ninguna. El bueno está ni ahí. No está ni ahí. Así que ya, ¿qué hago? Es carepalo. Y empieza a pensar y dice, puta, ya me pesco esta, hay este problema, me pesco esta otra, hasta este problema. Hay muchos atados, dice. Voy a hacer que las dos se maten y en todo el transcurso yo me quedo igual como rey. ¿Cachai? Y al final no está ni ahí si no quiere a ni una. Lo único que quiere es el poder. ¿Cachai? Y hace que, Interesante, sí. y al Interesante esa final, escena triunfal, supuestamente triunfal, en la cual vencen al rey de Francia, las hermanas unidas, y van Ah, a sí, porque celebrar ese triunfo. Cordelia regresa como para recuperar el reino la mano del rey de Francia y una ofensiva militar. Y hay una serie de batallas, sí, pero finalmente es derrotado el rey de Francia y Sí, Cordelia, po. Sí, y esta es la parte final de la tragedia. ya apresada. A lo que yo quería llegar era esa escena en la cual están celebrando las hermanas, Goneril y Regan, el triunfo sobre el rey de Francia, y uno podría decir aquí se acaba el asunto, ganaron los malos, pero sucede que entre ellos mismos empiezan a haber discusiones. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, sí, no, a ver, si la Creo tengo. que Ahí es cuando está eh, ¿cómo se está llama? al Con la final. Cordelia. Ahí porque los van a Está ejecutar, apresada ya Cordelia. claro, los van a ejecutar. Los van a ejecutar, pero empiezan a pelearse entre las hermanas. ¿Te acuerdas? Mira qué bonita lo que le dice Liar a Cordelia. Pasaremos el tiempo orando, cantando y contando antiguas leyendas y tomaremos sobre nosotros el misterio de las cosas. Ahí, ¿sabes? Antes de que la maten. ahí está muerta, ahí está muerta. Lo que No, pasa no, es que no. ahí, no sé, cuando él puede ver a Cordelia nuevo, cuando la ve a ver que está prisionera, Cordelia está muerta y él alucina que está viva. Así es una cuestión muy rara que pasa ahí. ¿Cachai? Que en realidad no se sabe nunca si cuántos Ahí días mira está cuando, cuando. cuando Y hay una parte muy linda esa. El Edgar mata al mundo. ¿Viste? Ah, sí, Ahí empiezan los duelos, po. Entonces Edgar pelea con el mundo y ahí empiezan a caer como moscas todo. sí, no, ahí ya están, ahí está la Regan con la. Una mata a la otra, después la otra se mata a sí Sí, misma, no, se maravilloso. suicida. No, Es entretenido, es entretenido. no, es terrible esta parte, muy cruda, sí. Mm. Ah, bueno, la peor escena de todas es cuando entra el rey Lear con Cordelia en brazos. Eso lo. Sí, pues dice, aquí está, vive, pero si ya estaba muerta y él está alucinando todo el rato que está viva. ¿Cachai, no? De hecho, él muere pensando que está viva Cordelia, y él muere ahí tranquilo, creo, el rey. Hay una especie de pequeña redención del mundo, porque cuando es herido de muerte en el duelo con Edgar, él sigue estando vivo unos minutos y alcanza a advertir que él ha mandado a matar a Cordelia y que Sí, pues, todavía es tiempo de salvarla. sí, pues, y de hecho Eh, va a Lear a buscarla y se pitea al capitán que le iba a matar, pero ya le había matado. pero ya estaba muerta. O sea, Sí. y después Pero igual esta escena. es interesante esa parte porque tú también entendís que el rey Lear tenía 80 y tantos años, pero el loco se piteó a un capitán, lo matan. El loco tenía su fuerza, tenía su vigor, ¿cachai? Todavía. Y muere por otras razones, muere de loco Claro, nomás, muere de tristeza, de hecho. Duele sí, de tristeza, sí. Igual, sí, sí. Y ahí se recompone nuevamente el orden. Él eliminaba al bastardo, eliminaba a las personas que en el fondo ¿quién queda de habían. rey al final? Ya con. Edgar. O sea, mira, Edgar acá hay una recuerdo. frase que resume muy bien lo del que dice el Carol Bloom, dice, un drama tan incómodo tiene éxito porque no podemos evadir su fuerza, de la que el mayor elemento es la terrible grandeza de afecto de Lear. Eso es lo que están ustedes hablando, lo que hemos estado hablando del rato, que el loco
esa es muy grande, es tan gran tragedia porque sufre mucho el rey Lear y parece que no tuviera su tiesto, su vasija de capacidad de sufrimiento no tiene fin casi. De hecho, al final es verdad, creo que no muere sufriendo, muere feliz. ¿Cachai? Dentro de que toda sigue esa, pensando, sí. claro, esa confusión que él tiene. Quien sigue va a estar con Cordelia. Claro, ¿cachai? Sí, no, se bonita esa parte, sí. O sea, la historia es muy patética, pero tiene esos momentos tremendos. Y yo no, o sea, yo revisitándola, siempre me fascinan mucho todas las relaciones que ocurren y todas las iluminaciones que aparecen. Entonces, no. Y vuelvo a esa que dije de Prometeo, que es como la tragedia humana. Se dice, un rey tiene un reino y después se muere. Entonces, ¿cómo no? O sea, la fragilidad la fragilidad del mundo. O sea, como, ¿no? Tú tenías un castillo y el castillo va a permanecer, pero tú te vas a tener que ir del castillo. Entonces, no, con los pies por delante, como dice el vulgo. Entonces, no, ¿cuánto se llama? Es todo ese momento que uno no quiere ni mirar. Así como lo que dice el conde de Miropó en el libro de John Gray, pues esos son abismos en los que uno no quiere mirar, ¿sí? O que no tiene permitido mirar. Pero no sé qué más quieren agregar, porque ya estamos. O sea, por otro lado, en la historia también de Edgar como uno de los reyes fundacionales de Britania, ¿cachai? Y de toda es como esa parte, esas son las dos subtramas en el fondo, son varias tramas, pero una es la historia de Lear, como la caída de Lear, y el otro es el auge o el surgimiento de Edgar como rey. Y el que lo une a los dos sería Edmundo, ¿cachai? Eso es más o menos. Y claro, la gran tragedia es la muerte de Cordelia, porque nadie quiere que se muera Cordelia. O sea, ¿por qué chucha la matan? Pero O tenía sea, que. yo no quería ni siquiera que perdiera el rey de Francia. Porque la lógica es un poco eso, la lógica narrativa en la que uno está metido en el siglo XXI. Claro, no, la Es que gana el Cordelia rey de Francia. va a venir, va a ganar el rey de Francia, va a ganar Cordelia, van a ¿Cómo, salvar cómo a va a ganar? Lear. ¿Cómo va a ganar Argentina y no ganó Francia? ¿Viste? Van a decir, Esta fue No, nuestra pero tragedia. es que eso es que es muy cruda esta obra, es O sea, dolorosa leerla. eso en el Yo fondo cada vez que hay la que leo me duele pensarlo. mucho, Hay que duele pensarlo mucho. porque no, la gente ya soporta a Shakespeare hoy en día. Porque, por ejemplo, se hizo un remake de Romeo y Julieta hace harto tiempo ya, que se hace 20 años, y fue bien popular. Bueno, estaba el DiCaprio, estaba la Ah, Claire pero Danes, pero se pudo hacer y Sueño de una noche de verano, igual yo he visto como que ha aparecido de repente, pero estas tragedias siempre están ahí, se son vuelven a demasiado hacer, se vuelven a dolorosas. montar, pero son tan oscuras que casi nadie lo soporta. Que es un poco lo que pasa En también con Otelo. todo No, caso, perdón, Blum, ¿cómo se llama el de las tres brujas? La obra maldita, Macbeth. Macbeth. con Macbeth. Sí, pero en todo caso dice Harold Bloom algo que yo encuentro razón, que esta es una obra para representarla, esta es una obra Sí, para también dice eso. leerla más que nada, Dice que es muy difícil, porque dice que nunca ha visto ninguna representación buena en esta obra. Pero es que no vio no, esta, po. Ahí ya No, está. Ya tío puede Harold se había ido. Esta es maravillosa. ser, Yo he puede visto ser. varias. Bueno, y hay que mencionar que Kurosawa hizo una versión de Rey Lear, que es la seguramente del. hay muchas versiones, pero No, la pero hay obra como yo creo versión que hay con que Samurai, leerla más po. que otra cosa. La versión de Samurai, po. Sí, ¿Cómo yo se también llama estoy de esa? acuerdo. La de Algo como Kurosawa, ¿te leer. acordás? Que ¿Cuál? la de Rey Lear, po. ¿Rashomon? Con. ¿Rashomon? No, Rashomon, pues esa es de Akutagawa. Ay, qué Eh, sé yo. Bueno. bueno, ahí, no, pero la versión de, Pero de Kurosawa Akutagawa, ¿qué es lo que es? Akutagawa es un escritor, po, ¿no? sí, pues. La, Ya, pues, y Rashomon es una película, Romeo, ¿no? Romeo y Julieta, yo creo que Hollywood ha distorsionado completamente lo que es, porque es una obra bastante dura igual. Los personajes de Marcucho, Paris, por ejemplo, Paris que muere en la tumba de. Nunca he visto una película en la que aparezca Paris, o si aparece Ah, Paris en la versión de DiCaprio. Sí, claro. Es negro, Aparece sí. Paris muerto arriba de la tumba de Sí, la de sí. no me Julieta. acuerdo de haberla visto, no sé. No, No, sí, no, pues. no, no. No, Es que yo no la he también es una visto obra completa, sí. sanguinaria, igual que Hamlet, está llena de muertos, weón. No, sí, pues sí, Llena- sí, la versión también ahí se agarran a balazo en una bencinera, al tiro, Sí, al tiro. Ran de Akira Kurosawa es la versión de Rey Lear. Ahí está. Ah, Ahí está. No, insisto, a mí me parece que hay obras que yo he visto buenos puntajes de La Tempestad y todo, pero yo creo que igual
Y del Sueño de una noche de verano hay una versión hasta al cine chileno, al teatro chileno igual, buena. ¿Verdad? Esa Pero la vimos en Antofa, ¿te acuerdas ahí? sí, Sí, en sí, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Mr. X, la compañía. Sí, no, como Felipe Izquierdo parece. Oye, no soy bueno para el teatro. ¿Por Nunca qué he visto no? mucho teatro. No No eres sé, prefiero verdadero. leer. Prefiero leer. No, No, pero pero hay horas que no. yo disfruté mucho, o sea, yo leí Rey Lear y ¿cuánto se llama? Y ahora vi la película para hacer el programa y no, las dos cosas me gustaron mucho, ¿no? No siento que tenga que elegir entre una y otra, así, pero y de hecho mi versión de Rey Lear es una versión bilingüe, así como que vais leyendo una página en inglés y otra en español y como para no perderte ningún detalle, para no hacer ningún lost in translation, ahí tenéis la versión original también. Me parece que hay Pero, crítica respecto de cómo escribió el Rey Lear, ¿o no? Que me parece que no siempre respeta los versos. Sí, no sé dónde lo leí eso. Pero la verdad es que sí, es que no, o sea, yo da lo creo que mismo. hay que hacer adaptaciones del lenguaje para que el público moderno lo comprenda. Así no, pero eso yo no Oye, lo ¿qué onda? discutiría. ¿Qué onda? En la película, este loco del Edgar hace la gran Bolman. Ah, sí, pues si está ahí de mujer, pues mira. Todo el rato. No, un ratito nomás, ahí, pero no, después ya está ahí en la batalla, pues. Pero en la batalla igual está La escondido. gran bola, Era un la bono, gran bola. ahí está con pasamontaña, ahí como hombre, ahí luchando nuevamente. Pero ahí tiene su momento travesti. Ya, está bien. No, el Edgar, yo creo que lo que sí es bonito del Edgar, que él como que cruza la locura y después vuelve la razón, alcanza a retomar, Mm. alcanza lo que Liar no logra. ¿Sí? Liar Ah, se pierde en la oscuridad, pues se pierde en este momento de delirio junto a la Cordelia, que quizás es un Pero momento de piedad, ¿sí? De los dioses. lo que claro. pasa es que Edgar tiene un momento de claridad porque se enfoca en un objetivo, que es eliminar al mundo, en la encarnación de la traición y el mal. Entonces Sí, ahí, digamos, yo diría que no se pierde, no se eso es pierden lo que sus eso es emociones. lo que como que lo salva, de verdad. Sí, tiene un Porque, objetivo. porque incluso si lo piensas así como ya haya perdido el rey de Francia, y en esa batalla dije capaz que pierda Edgar de nuevo, porque el mundo gane y ahí estoy que el reino con el mundo, sí, pero por lo menos hay el último giro, Es que las hermanas se traicionan el entre mal lo triunfa ellas. porque incluso se mata a sí mismo. Si lo que pasó fue ahí que entre Regana y Valerina se asesinaron, ¿cachai? O Claro. sea, una envenenó a la otra y se suicidó después, y se acabó, digamos, ese par, digamos, de, de mujeres, digamos, y quedó el camino despejado para cualquiera de los dos que ganara en esa batalla y ganó Edgar. Y estaba quien todavía estaba vivo, así que pudo retomar su poder. Fue, obviamente uno se tiene que sacar de la idea de que había miles de soldados más y que podrían haber dicho, no, no quiero este weón de rey, ¿cachai? No, simplemente No, fue la tú tienes suerte, que digamos. entender que después, no sé si quedan o no quedan ahí, pero lógicamente quedan los maridos de estas dos mujeres, pero eran pusilánimes los locos, entonces no, porque pues, yo creo que se dieron el reino. Estaban gorreados igual, po, ¿te acordás? Aparte, claro, Por aparte, no se iban a el quedar. Albany y Cornwall. No. Ya. Ya dejémoslo por hasta ahí nomás y ya hay harto para pensar, pero queda como recomendadísimo, así a mí me pasa con Shakespeare un poco lo que me pasa con Faulkner, que son como historias tan inmensas que tú después ya no sabéis qué hacer, así Tú que no hay sabéis, enfermo no con sabéis, Forner, ¿eh? Cuando estás hablando de santuario no pudiste ni terminarla. por eso, pues ya es tan terrible que no soporto. No, sí, sí, de verdad, sí, es por eso, sí, es por eso. ¿Sabéis cuál podríamos ir con Faulkner? Con Luz de Agosto, porque ahí podemos meter al Leo le gusta Luz de Agosto. Se los ¿Ya? dejo de tarea, piénsenla ahí para un poquito más adelante, porque Vamos con Philip K. Dick primero, ¿o sí, no, no? ya, vamos con Philip Cavill la otra semana y la subsiguiente Y con los Timothy Micromega Archer, y de ahí John Gray. Ya, vamos a hacerla así. Mira la John transmigración, Gray. ya se viene, vamos a empezar bien 2023. Sí, empecemos con Philip Cavill, Sí. Sí, con el sí, más mejor sagrado. y después Volter. Después Volter. Y de ahí John Gray. Y de ahí John Gray. Ya no estamos bien. Ah, ya, Está bien. estamos Se bien. viene un buen 2023, pese a todo. Sí, Ya, pesa amigos, todo. pese a todo. Bueno, dimos nuestra sección de noticias, no fue hoy día. No, que no quise hablar de eso.
Ah, churra, ya, está bien, ya está bien. Mi anti-argentinismo ahí puso un voto de censura ahí. Ahí está. Ya está bien, me alegro. Ya. Está bien. Por Dios. Ya, amigos, nos vemos hasta el próximo año. Hasta el próximo año, que pasen felices fiestas. Otro año más de No, Coquimber. son Felices mufas, fiestas. son mufas. Ya, Nos No, vemos el mufa. próximo año. nos vemos. Nos vemos. Chao. Adiós.